Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio que les trae el Grupo IB. Hoy acompañados por un invitado muy especial de la ACDL, Jairo Rodríguez, especialista en iluminación pública y privada. Ha sido una de las personas que ha tenido más contacto con el nuevo Ortilab y va a estar hoy dándonos una mirada más a detalle de cómo ha cambiado esta norma y cómo tenemos que ajustarnos a ella. Sin más, los dejo con el invitado de hoy, Jairo. Nuevamente, muy buenos días. Aquí está pues los datos míos para cualquier cosa que ustedes necesiten. Pues entre las cosas que hacemos y hemos realizado pues a nivel nacional, tengo 25 años de experiencia haciendo diseños de iluminación, liderando temas de proyectos de iluminación y como les contaba todo el tema de docencia. Entonces aquí tienen todos mis datos y empezamos en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy rápidamente voy a tratar de aprovechar al máximo la hora que tenemos. Si nos alargamos un poco, pues yo creo que vale la pena, porque pues la idea es dejarlo entregada la mayor cantidad de información posible a ustedes con respecto a lo que es el Retilab 2024 y específicamente para esta charla corta del libro 3 de instalaciones de iluminación. Hicimos muchos cambios. Eh, Otra cosa, pues, perdón que no lo dije al principio, pues participé en el Ministerio de Minas y Energía en el desarrollo del nuevo reglamento, que quedó con la resolución 180540, y ya después de retirarme del Ministerio de Minas, después de haber realizado las labores de dirigir el grupo que realizó la actualización del reglamento, pues ya estamos en estas labores de consultorías, asesorías y capacitaciones. Entonces, por eso es que me van a oír hablar que en algunos casos hicimos, realizamos y todo esto, porque pues tuve un equipo bastante interesante en el ministerio con el cual pudimos trabajar e hicimos diferentes labores. En su momento, pues les contaré un poquito más en detalle o en las capacitaciones a las cuales ustedes me inviten, pues les contaré un poquito más en detalle lo que es la profundidad del reglamento como tal y cómo se logró llegar al documento final. Entonces, nuevamente, ahora sí retomamos. En el libro 3 nosotros vamos a ver muy rápidamente los aspectos más relevantes. Por obvias razones, en una hora no alcanzamos a hablar de todo el cubrimiento del reglamento como tal, pero sí es necesario, digamos, y ya de acuerdo a la experiencia que hemos tenido desde mayo del 2024 hasta esta fecha, pues tenemos ya más o menos claro cuáles son las inquietudes principales que se tienen por parte de ustedes con respecto al reglamento y pues en este caso vamos a hablar exclusivamente de instalaciones. En general, los títulos del libro están determinados por 7 secciones, donde empezamos con los requisitos generales de los proyectos de iluminación como tal, y después ya entramos a los detalles que son las instalaciones de interior, de público, de exterior, de túneles. Luego hablamos digamos, muy vanamente, porque lo que estamos haciendo con este tema nuevo del título 6 de áreas clasificadas y especiales es referir principalmente a normatividad internacional. Y finalmente la cereza del pastel quedó con el tema de telegestión, que se volvió eh, ya como muy primordial en vista de lo que va a ser el futuro de la iluminación y principalmente para lo que son los municipios que van a administrar, operar y trabajar en la mantenimiento de los parques de alumbrado público. Entonces, pues ahora entro este tema de telegestión que pues tiene una serie de requerimientos que es importante que los tengan en cuenta porque posiblemente vayamos a encontrar en instalaciones ya eh, producto como tal que está listo para implementarlo o va a haber telegestión, y esto es la base tecnológica de lo que nosotros llamamos iluminación de ciudades inteligentes o smart cities, o lo que es administración de ciudades inteligentes mejor. Entonces es importante que sepamos algo de lo que se ha hecho, un poco de la historia y el por qué se decidió incluir dentro del reglamento este tema bastante crucial, porque pues ya todo se volvió automatizado, todo se volvió control, todo se volvió telemonitoreo, todo se volvió administración, operación y mantenimiento automatizado, y todo tiene que ver con el tema de telegestión, incluyendo los temas de georreferenciación. Entonces, dentro del alcance normal, pues se tienen los requisitos y prescripciones técnicas del reglamento que sí o sí son obligatorias en el territorio nacional,
Aquí no hay ningún tipo de discriminación ni excepción, salvo unas cosas muy pequeñas que tengan que ver con seguridad nacional. De resto, lo que son entidades públicas, privadas, estatales, cualquier tipo de instalación que se haga en el territorio tiene que cumplir con las condiciones de requisitos establecidos para instalaciones como tal. En otras oportunidades les podré hablar de producto, les podré hablar de demostración de la conformidad, pero el espíritu principal del reglamento tiene que ver con esto, que es lo que implica la parte de cumplimiento sí o sí por parte de todo el mundo prácticamente. Por adelantar un poco lo que son excepciones que están en el libro 4 de demostración de la conformidad, las únicas personas que no deberían cumplir con las exigencias del reglamento serían los casos muy especiales de lo que es la parte de ejército, policía y algunas instituciones de que impliquen temas de seguridad nacional. De resto, no va a haber ningún tipo de implicación con respecto al no cumplimiento de los requisitos. ¿Esto por qué se generó? Porque el reglamento anterior no especificaba muy bien cuál era el alcance. Aquí sí ya está determinado cuáles son, digamos, los requerimientos y a quién les aplica. Y esto, pues, de todas formas, usted lo van a encontrar a lo largo de todo el documento determinado para que todo el mundo en el territorio nacional lo cumpla. Va a haber algún tema de producto con algunas excepciones, va a haber un tema de transitoriedades también con respecto a esto. Voy a tratar de hablar de esas transitoriedades muy rápidamente a lo largo de la charla, pero para que lo tengan en cuenta, prácticamente lo que es la parte de diseño en este momento, sí o sí, ya tiene que dar cumplimiento a partir de la entrada en vigencia del reglamento. Ya hay unos temas específicos donde, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, yo tengo que cumplir con el reglamento anterior o con el nuevo. A pesar que en el mismo documento dice que este nuevo deroga al anterior, pues somos conscientes que hay unas instalaciones a las cuales no le aplica este reglamento porque ya fueron aprobados planos, ya fueron revisados por parte de interventorías o inspectorías en procesos y a esos pues simplemente se les va a dar la oportunidad de continuar cumpliendo con los requisitos de la versión anterior, que es la resolución 180540. Recuerden que esta es la 40150 del 3 de mayo del 2024. Entonces, lo que ya tenga demostrado, aprobaciones, actas de inicio, contratos, etcétera, etcétera, sí van a tener que cumplir con el reglamento anterior y de resto, todo lo que no haya sido aprobado, todo lo que así venga de antes del cumplimiento del reglamento hacia adelante, tiene que cumplir con los requisitos de la presente resolución. Eso para hacer claridad. Obviamente, pues va a haber unos casos particulares donde habrá que estudiar muy bien la pertinencia o no del cumplimiento del nuevo reglamento. Lo que sí les puedo decir es que en el tema de diseños de iluminación y presentación de proyectos a partir de la entrada en vigencia del reglamento, tiene que hacerse. Hay una confusión con el tema de transitoriedades que dicen que como estamos en transición no es necesario exigir los diseños posterior a la entrada en vigencia del documento, pero eso no es cierto. O sea, todo lo que tiene ya diseños posteriores o diseños presentados posterior a la entrada en vigencia, o mejor dicho, para ser más claros, después del 3 de mayo de 2024, tiene que cumplir con los requerimientos del reglamento. Lo que va a pasar es que los profesionales involucrados en los proyectos, sea diseñadores, constructores, interventores o inspectores, sí deben tener un nivel de idoneidad a partir del 3 de mayo de 2025 para el caso de diseñadores, constructores e interventores y a partir del 3 de mayo de 2026, 27, 28 de 2028, que son los 3 años que se dan, para que los inspectores se preparen y tengan una evaluación y tengan todo un tema de certificación de competencias para poder realizar estas labores. Mientras pasa eso, mientras el sistema se prepara, mientras hay las mesas sectoriales, que son las que definen cómo va a ser ese proceso de evaluación para los inspectores, pues se sigue trabajando como estamos en este momento y los profesionales que están involucrados en todos los procesos tendrán que seguir cumpliendo con todos los requerimientos hasta ahora y pues
obviamente ya se tiene que pedir los requisitos para los instaladores y constructores a partir del próximo año. Entonces, habiendo hecho estas aclaraciones, entramos un poquito más en materia, qué son las cosas nuevas que se realizaron en el documento, y dentro de esto ya entramos a mirar las consideraciones generales de lo que es el reglamento y cuál es el cumplimiento en general. Entonces, dentro de las consideraciones generales, obviamente está el diseño, que debe cumplir con todos los requisitos específicos de luminancia, iluminancia y uniformidad, UGR, entre otros, que pues ya nosotros en las capacitaciones, dependiendo del nivel de idoneidad que usted necesite y de conocimiento, vamos explicando en mayor o menor medida cada uno de estos puntos. Y obviamente cuando no haya disponibilidad de los equipos originalmente determinados para la instalación, se deben definir o tener ya vistas las alternativas para realizar los diseños. En general, cuando por A, B o C motivo no es posible tener la proveeduría en una instalación, debería haber un plan B que se tiene con un proveedor alternativo como tal, y trabajar con ese, pero hay que hacer los diseños nuevamente. Para el caso de los de alumbrado público, ustedes ven aquí que se hablan de unos tipos de proyectos B y C. Hay categoría A, B y C realmente, pero aquí pues estamos haciendo precisión de B y C, y se debe hacer la implementación con la segunda alternativa en el caso que el proveedor que ganó en la comparación técnico-económica no pueda suministrar los equipos. Hablando de eso y, digamos complementando un poco con los otros libros, es simplemente para dar claridad a esto, en el tema de proveeduría se está determinando que los fabricantes, importadores y comercializadores que estén ofreciendo los equipos deben entregar una carta de compromiso para que haya una proveeduría como mínimo de 2 años del modelo, marca y referencia que quedó determinado dentro de los proyectos aprobados. Entonces, en ese sentido, pues ya hay un tema un poco más detallado para alumbrado público. En el tema de alumbrado interior, pues si llega a suceder el caso que no hay un modelo, definitivamente pasaron 2 años o 3 años y no se logró hacer la instalación, el reglamento también da unos plazos perentorios para realizar la implementación, o si no hay que empezar de cero. Para el caso de alumbrado público, sí se está determinando que si hay proyectos ya previamente aprobados bajo procesos licitatorios o algún tipo de contratación y no se ha realizado o no se ha empezado la construcción del mismo, entonces se da un tiempo máximo de 1 año para realizar la implementación o el inicio de las labores, o si no, también se tiene que empezar a hacer el diseño nuevamente de cero, cumpliendo con la resolución anterior. Entonces, si estamos hablando de un proyecto realizado en 2023 o en febrero del 2024, antes de la entrada en vigencia del reglamento, estos señores van a tener 1 año máximo para poder implementarlo, empezar la construcción y terminarlo. Entonces, es imperativo que lo tengan en cuenta. Ojo que yo hablé algo de terminarlo, pero pues obviamente hay proyectos que van a tomar un poco más tiempo del año, pero si ya iniciaron, pues se puede continuar con las labores. Pasó el año, pero digamos se demoraron 3, 4 meses más del año, no pasa nada. Lo importante es que ya se empiece con el tema del proceso de construcción y de implementación para poder estar tranquilos, porque si no se inicia, no hay actas de inicio, no hay nada estipulado, el procedimiento o el proceso de aprobación y el proceso, digamos, de adjudicación tiene que ser revisado, porque tendría que iniciar a hacer rediseños bajo la nueva resolución. En temas generales de lo que es el reglamento en sí, sigue siendo más o menos, digamos, determinado por un análisis de proyecto. Lo nuevo es que dependiendo de la naturaleza del proyecto, o bien se le va a dar un tratamiento de diseño básico o diseño detallado como tal. El diseño básico va dependiendo del área construida y de ciertas características de cantidad de luminarias, y el diseño detallado de igual manera cuando sobrepase esta área construida o la concentración de personas que se determina y que vamos a mostrar más adelante. Allí ya se tiene que dar el cumplimiento de diseño detallado, el cual debe estar cumpliendo o debe cumplir mejor con el diseño básico
y también con el diseño detallado. O sea, los requisitos del diseño básico más los requisitos del diseño detallado. Eso ustedes lo van a encontrar en todo lo que es el libro 3 en el título 1 y la parte de la subsección 4. Entonces, usted cómo va a determinar y cómo va a conocer el documento. Simplemente cuando se habla, por ejemplo, en este caso, de artículo 314, el primer número corresponde al libro. Recuerden que Retilab está compuesto de 4 libros. En este caso, estamos hablando del libro 3 de instalaciones, en donde el primer número 3 es el libro, el segundo es en este caso, pues puede ser el título o la categoría, y el 4 pues ya corresponde a las subdivisiones de cada título o de cada tema mejor al cual corresponde ese título en este caso. Entonces aquí estamos hablando del 314, quiere decir libro 3, título 1 y la subdivisión de temas que lo cobija ese título, el título 4 o el numeral 4 como tal. Y así es como se puede trabajar el proyecto o por lo menos conocer cómo está estructurado el documento, y eso funciona igualito para túnel, igualito para lo que es el libro 1, para lo que es el libro 2 y para lo que es el libro 4. Entonces, dentro del análisis del proyecto, muy rápidamente voy a pasar esto. Aquí hay algunas de las recomendaciones, pero no todas. Hay que mirar todos los aspectos que se deben tener en cuenta, pero lo básico y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que ahora ya no es simplemente hacer un análisis general y, ay, vamos a hacer el proyecto, ya está. Tiene que haber una información previa, ojalá un registro fotográfico, una información enviada por parte del cliente correspondiente a los planos para uno enterarse de qué es el proyecto, conocer el alcance, qué es lo que hay que iluminar, qué tipo de labores se hacen allá, e identificar la zona geográfica donde se está ubicando, porque dependiendo, en algunos casos, es necesario conocer esa ubicación geográfica para poder determinar las características del proyecto. También es necesario en alumbrado público, pues los tipos de trabajo, la calidad, la cantidad de espacios, si hay ciclorrutas, si es una vía con ciclorrutas, el perfil de vía y todo lo demás. Entonces, además de todo eso, cuáles son las consideraciones de los tipos de trabajo, el tipo de persona que va a estar allí, los tipos de necesidades particulares que tiene el proyecto. Algunos, por ejemplo, algunos proyectos van a necesitar parqueaderos, otros van a necesitar salas de conferencias, salas de capacitaciones, las oficinas generales, las oficinas de administración. Todo eso tenemos que tenerlo claro. Y en la parte industrial, la zona de producción, las zonas de inspección, las zonas de bodegaje, las zonas de distribución, porque cada una va a tener una particularidad y va a tener unos niveles de iluminación que cumplir contractualmente. Entonces, hay que tener en cuenta eso como aspectos previos para tener la base para poder empezar a definir si el proyecto es básico, como lo dice el numeral 3142, o si es un diseño detallado. ¿Cuáles son las condiciones para que el diseño sea considerado como base? Como básico es que las áreas construidas sean menores de 100 metros cuadrados y en alumbrado público máximo 4 luminarias. De resto, ya de ahí para adelante se considera diseño detallado. Entonces, ¿qué se exceptúan? Todo lo que son las áreas privadas. Usted dentro de su casa como tal no necesita cumplir con el reglamento. Ya estamos hablando de NSR 10 para esos casos, algunos temas específicos de RETIE para el tema de distribución de redes eléctricas, salidas eléctricas y demás. Entonces, en este caso, no hay necesidad por parte de Retilab de dar cumplimiento. Usted en su casa hace lo que quiera, y ya lo que es el tema de instalaciones eléctricas es otro cuento completamente diferente. El tema de las mallas de cálculo sí o sí deben ir determinadas ya cuando aplique en áreas comunes, en las zonas donde hay que demostrar niveles de iluminación, las uniformidades como tal, uniformidades o ya sea promedio o uniformidades generales para diferenciar esto. Eso depende del tipo de proyecto que se esté realizando. Principalmente el mínimo máximo se está aplicando para proyectos de deportivo.
De resto, siempre se pide la relación mínimo-medio para definir las uniformidades. Eso lo van a encontrar más adelante en las tablas que hemos colocado. Hablando de esas tablas y de todos los requerimientos, vale la pena resaltar que el tema, digamos, lo que son los requerimientos en general de instalaciones van a estar enmarcados dentro de normativas europeas, principalmente normas CIE o IEC. Algunos temas particulares, digamos, de normas americanas, pero es muy, digamos, muy raro. Todo se está centrando en normatividades N 12464 raya 1 y los incisos que los complementen. El reglamento tomó prácticamente fiel la información de estas normas internacionales y las adoptó para el territorio nacional. Entonces, ustedes van a encontrar muchos requerimientos que se están pidiendo en Europa en este momento. También se estipula que en el caso hipotético que en la norma N12464-1 no se encuentre establecido algún tipo de requerimiento en niveles de iluminación, se pueden buscar referencias en otras normas, pero primero se tiene que hacer la consulta de la N12464 y si ya definitivamente no se encontró lo que se necesita en requisitos particulares para el proyecto que usted está haciendo, ya se puede hacer referencia a otro tipo de normatividades, en el caso, por ejemplo, de la IESNA americana, los RP6, RP8, dependiendo del tipo de proyecto que esté usted haciendo o algún tema de incisos que lo cumplan. Mientras que productos sí está abierto para normatividades americanas europeas, tanto EN, CIE o EN, 6598-1 o UL 1598 en el caso de lo que es partes constructivas de producto. Ahí metiéndome un poco en los temas que cobijan el libro 2. Entonces es importante resaltar todas estas cosas para que lo tengan en cuenta dentro del desarrollo de proyectos y la implementación de los mismos. Obviamente ya se está haciendo mucho más estricto en lo que son las memorias de cálculo, los espacios con concentración de más de 50 personas, los espacios de concentración de menos de 50 personas. Se habla en el tema de iluminación de emergencia, que sí o sí mínimo debe tener un tema de señalética. Para la mayor de 50 personas sí debemos cumplir a cabalidad con todos los niveles de iluminación que se están determinando en este reglamento. Hablando de iluminación de emergencia, también es importante mencionarles que NSR10, o por lo menos en las reuniones que se tuvo con Ministerio de Vivienda, se determinó que NSR10 va a referir temas de iluminación de emergencia e iluminación en general a RETILAB. O sea, ya no va a haber esa ambigüedad que se tenía en temas de iluminación de emergencia, que NSR10 decía una cosa, RETI decía otra y RETILAB decía otra. Se unificó todo y todo lo que son requerimientos de niveles de iluminación y de equipos de iluminación va a venir determinado bajo los reglamentos o bajo los requerimientos del RETILAB. En RETIE no van a volver ustedes a encontrar niveles de iluminación. Con eso pues ya se evita todo este tema de ambigüedades y en general se está trabajando con norma internacional EN 1838 acompañado de algunos parágrafos y recomendaciones de NFPA 70, NFPA 101 y las demás NFPAs que los complementan. Con eso pues nosotros ya vamos un poco más tranquilos con respecto a lo que son los requerimientos de niveles de iluminación. Valga la aclaración que todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas va en RETI. O sea, una cosa es lo que son requerimientos de los productos como tal y otra cosa totalmente diferente de cómo se conectan y cuál debe ser la estipulación de distribución de ramales y condicionamiento de conexionado para determinar que los sistemas funcionen de manera adecuada. En las capacitaciones explicamos muy bien estos detalles porque existen algunos criterios que no se están manejando de la mejor manera y se están dejando circuitos independientes que no están detectando las fallas de los circuitos que están digamos, soportando o, digamos, acompañando. Entonces, a veces se presenta que la falla se simula y ni siquiera el equipo de iluminación se enteró de lo que pasó. El equipo de iluminación de emergencia, me refiero.
Entonces hay que, digamos, dar claridad en eso. En las capacitaciones que dicto personalmente, pues doy muchos tips, muchas herramientas basados en norma internacional para que podamos hacer esto de la mejor manera. Pero entonces, para que quede claro, producto es una cosa, instalaciones es otra cosa y ahí hay que combinar los dos reglamentos. Hablando de eso también, pues se está pidiendo certificación RETI y RETILAB al mismo tiempo para los proyectos. Ya ahora sí queda taxativamente en el reglamento y en los dos reglamentos, que obviamente se tienen que tener las dos certificaciones para poder obtener la puesta en servicio en el caso de proyectos nuevos. Y que también aplica para, obviamente, expansiones, modernizaciones, ampliaciones de iluminación. Entonces, esa parte también es importante que la conozcamos. Obviamente, todo el tema de los planos, cumplimiento de información básica, las fichas técnicas, anexos y demás, pues es necesario para cumplir con todo lo que se exige dentro del diseño básico como tal. Obviamente, ahí hay otros numerales, yo resalto, digamos, los más importantes. Cuando ustedes vean el documento van a poder encontrar mucha mayor información y muchos más requisitos que se piden para un diseño básico. Y en el diseño detallado, pues aplica para proyectos mayores e iguales a 100 metros cuadrados y proyectos de alumbrado público de más de 4 luminarias. También aquí sí ya se determinan los criterios de concentración de personas, donde para un recinto que tenga una concentración mayor o igual a 50 individuos, pues se tiene que tener ya el tratamiento de diseño detallado, quiérase o no se quiera. Obviamente hay una claridad también que quiero hacer que, digamos, nos llega mucho con respecto a consultas en las capacitaciones y que tiene que ver con las áreas comunes de los conjuntos residenciales o las zonas o las áreas de propiedad horizontal. Sí o sí, todo lo que tenga que ver con zonas comunes, pasillos de circulación entre apartamentos, pasillos de circulación entre casas, salones comunales, algunos sitios de concentración de personas, no sé, que se determinen como concentración de personas y que sean áreas comunes, las escaleras, puntos fijos y todo esto sí o sí tienen que cumplir con todas las condiciones que exige el reglamento. Ya los apartamentos como tal y los recintos privados, pues no se les va a solicitar el cumplimiento del reglamento como tal. En instalaciones de iluminación industrial, pues también ya se van a determinar algunos detalles de instalación, robustez de los equipos, características particulares dependiendo del tipo de labores que se van a realizar. Y ahí entra un poquito el tema de áreas clasificadas, también el área de lo que es preparación de alimentos y lo que son algo de hospitaleras, en donde pues nosotros estamos refiriendo a norma internacional principalmente. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso. Las plataformas de los aeropuertos, por ejemplo, ya tienen que sí o sí cumplir tanto lado aire como lado tierra. También los proyectos de iluminación deportiva deben cumplir con todos los requerimientos y todas las instalaciones que requieren certificación plena. ¿Dónde encuentran esa información? En el libro 4. Allí están determinados qué proyectos, qué tipos de proyectos deben cumplir con certificación plena, cuáles no, qué es una declaración de proveedor, qué es una declaración de cumplimiento, qué es una carta de responsabilidad del diseñador. Todo eso se está determinando en el libro 4. Cuando ustedes necesiten cualquier tipo de capacitación específica, con mucho gusto. Estamos dando capacitaciones a todo el mundo, a todo tipo de entidad, cuando quieran, con mucho gusto. Con respecto a los diseños detallados, pues hay unos requisitos específicos y lo primero que se estipula o se determina es que usted debe cumplir con todo lo que le piden en diseño detallado y de aquí en adelante empezar a cumplir con los requerimientos adicionales que se plasmaron en el documento como tal. Entonces, de ahí, en ese caso, pues vamos a tener algunos tipos de requerimientos de cálculos de orden energético, principalmente en lo que es instalaciones de interior. Seguimos con el BEI, que pues aquí lo voy a pasar muy rápido, por eso pues voy a ir hablando poco a poco de eso. Se hicieron unos cambios y ajustes de acuerdo a las últimas versiones que se están solicitando a nivel España del BEI. Entonces, ese valor de eficiencia energética de las instalaciones, pues va a estar asociada a unos cambios. La tabla cambia,
se vuelve un poquito más estricta, no tan estricta como hubiera querido, pero pues igual hay cambios, entonces tienen que tener en cuenta mucho la fórmula que se tiene que utilizar para determinar esos cálculos de rendimiento energético. Para el caso de alumbrado público, se determinaron tres nuevas formas de calcular los análisis de consumo energético, uno que es el DP, otro que se llama el DE y otro que es el cálculo de consumo por kilómetro, y con base en esos parámetros pues se puede determinar cuál es la mejor alternativa para después posteriormente llegar a hacer el análisis técnico económico y definir digamos lo que ya son las vidas útiles de los activos y demás cosas. Ojo que allí también estaban incluidos los consumos de las fotoceldas y los consumos de los equipos asociados a telegestión. Es bueno que se tenga en cuenta porque las fotoceldas están consumiendo aproximadamente entre 1 vatio y 1.5 vatios, los sistemas de telegestión más o menos están de ese mismo orden y de pronto un poco más, y los equipos asociados periféricos que ayudan al tema de comunicaciones y control, pues también van a tener unos consumos asociados. Es bueno que se tenga en cuenta todo esto para lo que es el análisis general del proyecto. También hay una serie de requerimientos que tiene que ver con lo que va atañado a iluminación deportiva, donde se van a entregar los planos detallados, la distribución de los equipos, planos de la distribución de equipos, fotometrías utilizadas. Si hay varias fotometrías, se debe detallar que cada proyecto o cada, digamos, distribución o parrilla de proyectores venga bien identificado para que en el momento de una inspección se pueda determinar que realmente la instalación se realiza de la manera más óptima. Ya en temas de inspección, nosotros tocamos mucho más a fondo todo esto para ver qué tiene que hacer un interventor o cuáles son los puntos que debe tener un inspector para dar la aprobación de un proyecto como tal. Entonces, pues no puedo profundizar mucho por el tema de tiempos, pero digamos, les dejo esa inquietud porque aquí, digamos, en lo que es el libro 4, sí hay una serie de condiciones que se deben estar determinando por parte de interventores e inspectores para la aprobación de los proyectos. Y en iluminación deportiva, pues desafortunadamente no ha habido las mejores prácticas y se han dado pues algunos temas de descalabros en algunas instalaciones que no han cumplido con las condiciones que se tienen que dar. Y esto también está generando una serie de observaciones por parte de las entidades de vigilancia y control. Entonces, es bueno que lo tengamos en cuenta cuando hablemos del libro 4 en su momento. Ahora, con respecto a instalaciones de sistemas de iluminación, obviamente para interior ya se dan una serie de tips y de un listado de temas a tratar para que el proyecto sea desarrollado de la mejor manera. Primero, los tipos de fotometría a utilizar, los tipos de temperaturas de color a utilizar, los tipos de luminarias a utilizar, las alturas de estas instalaciones dependiendo de la aplicación, los deslumbramientos, que es lo que nosotros llamamos el UGR, que esto se convirtió ya en un coco en los nuevos diseños porque ahora sí se están exigiendo muchos mejores desarrollos de luminarias para que el confort visual mejore. En este momento hay muchas empresas del común que están luchando para empezar a desarrollar o mejorar los diseños de sus equipos ofrecidos, porque como ya se está pidiendo en forma este valor de UGR, pues se están presentando complicaciones. También, digamos, cuando necesiten, se están dando talleres de diseño ya bajo la nueva normatividad para que se aprendan a entregar estos diseños. Más adelante, cuando veamos los niveles de iluminación, entro un poco más en detalle con eso. Luego, la iluminación de espacios interiores, obviamente, tiene una serie de requerimientos de reflexiones de paredes y techos, lo que son materiales a utilizar, y ustedes van a encontrar en el reglamento también algunas definiciones de lo que debe cumplir el software de iluminación. Con respecto al software de iluminación, también vale la pena recalcar que el software ahora con una declaración de cumplimiento por parte del desarrollador del producto, de acuerdo a ISO 17050 parte 1 y parte 2, pues ya el software va a dar el cumplimiento. En caso mío, pues yo trabajo siempre Dialux, las capacitaciones las damos en Dialux y entregamos, digamos, toda la información que se deben manejar en cuestión de herramientas para dar el cumplimiento adecuado y poder realizar un proyecto de iluminación interior de manera óptima.
Luego, pues los aspectos cromáticos que ya les había mencionado, las consideraciones energéticas, el BEI, y hay un apartado de que es más que requerimiento, es tendiente más a dar recomendaciones a que haya la cantidad menor de deslumbramiento o de reflejos sobre las pantallas de los computadores, de los PCs. Entonces, en ese tema de iluminación de estaciones de trabajo con pantallas BDT, hay una serie de, digamos, puntos a tener en cuenta, sobre todo en las características técnicas de las luminarias, para evitar ese exceso de luz sobre las pantallas de las personas que están trabajando 8 horas diarias o más en los recintos de trabajo. Entonces, también es bueno tener en cuenta. Luego, el 9, que es parpadeo y efecto estroboscópico, aplicaba y se dejó porque todavía hay mucha instalación con sistemas tradicionales de fluorescentes o sistemas de metal halide o sistemas de sodio, entonces que sí son susceptibles al tema de parpadeo y efecto estroboscópico, lo cual va a inferir directamente sobre los índices de seguridad, principalmente en zonas industriales donde hay maquinaria rotativa. ¿A qué se refiere un poco esto? A que la fuente va a oscilar más o menos en 60 Hz y puede ser que una máquina rotativa coincida con esa frecuencia de oscilación de la luz y se vea la maquinaria totalmente detenida y un operario por descuido o simplemente porque no se ve o porque se ve al contrario. Un equipo detenido de pronto pueda meter la mano allí y tener un accidente laboral. Eh, Hoy en día con tecnología LED, pues esto no es necesario porque las frecuencias de utilización de estos dispositivos o bien son DC y si se dimerizan, ya tienen una tecnología que se llama por modulación de ancho de pulso, lo cual va a permitir hacer las dimerizaciones y el tema de cambio de niveles de iluminación y no van a tener, digamos, ninguna injerencia importante sobre máquinas rotativas, entonces por eso no se habla de esto. Luego, con respecto a lo que es operación y mantenimiento, sí o sí, todos los proyectos se les debe entregar un plan de mantenimiento y montaje, un manual de mantenimiento y montaje y un tema que tiene que ver con el plan de mantenimiento, sobre todo a las luminarias con el tiempo, y esto lo debe conocer el cliente final y al final también el encargado administrador de el recinto, del edificio, del centro comercial, de el gerente de la planta de industrial o cualquier encargado, digamos, que tenga que ver directamente con temas de mantenimiento o instalación, debe conocer estos manuales de operación y mantenimiento. Eso es obligatorio para todo tipo de proyecto. Bueno, ya entrando un poquito más en diseño, vamos a determinar, o digamos se determinó bajo la norma EN 1838, que nosotros en el Comité de Iluminación de Icontec la tradujimos y quedó bajo la norma NTC 6519. Aquí ya se determina la nueva forma de calcular proyectos de iluminación en interior. Y lo que está determinando es que ahora usted no va a centrarse en el diseño general de un recinto, sino usted va a tener en cuenta los puestos de trabajo o lo que nosotros llamamos el área de tarea visual, que ustedes lo ven con ese color rojizo, rosado, no sé cómo lo vean ustedes en sus pantallas, que es la zona efectiva donde la persona va a trabajar, va a estar acompañada de una franja que nosotros llamamos área circundante inmediata, que va a tener que cumplir también con unos niveles de iluminación y que generalmente ese ancho va a ser de 50 centímetros y un área de fondo que va a configurar una cantidad de luz residual que nos va a permitir no tener espacios oscuros alrededor de los puestos de trabajo o muy oscuros, porque si ustedes dan cuenta o se darán cuenta más adelante en las tablas de niveles de iluminación que se están solicitando, pues los niveles pues son relativamente bajos. Entonces, aquí estamos centrándonos en el trabajador y no en el recinto, y eso en qué se va a traducir, en que los proyectos de iluminación eh, van a tener una eficiencia energética en consumo energético mucho menor. Entonces va a ser mucho más eficiente porque la cantidad de equipos luminosos y potencia instalada va a ser menor. Entonces, desde muchos puntos de vista en iluminación interior, las ventajas de aplicar la nueva reglamentación son, digamos, de mayor relevancia a que si se tuvieran diseños de iluminación bajo el reglamento anterior.
Entonces, es bueno que lo tengan en cuenta. Las tablas de niveles de iluminación están allí determinadas. Los niveles del área circundante inmediata también van a estar determinados allí. Por ejemplo, para ir adelantando dentro de la lectura que ustedes pueden hacer del documento o hayan hecho del documento, para una oficina que se piden 500 luxes en el área de trabajo, en el área de tarea visual, se van a pedir 300 luxes en el área circundante inmediata y 100 luxes en el área de fondo. Entonces, ya la cosa es un poco más asequible, se da la oportunidad a los arquitectos, urbanistas, diseñadores que trabajen la parte arquitectónica y visual de una manera mucho menos amarrada, por decirlo así, me perdonan la expresión tan coloquial, y que puedan generar efectos sombra-luz sobre las paredes, efectos arquitectónicos más bonitos en interiores, pero que, digamos, conserven el espíritu de cumplir con todo lo que estipula lo que es salud y seguridad en el trabajo, los HSQs y las ARLs. Entonces, es importante resaltar eso. Esta es la tabla que les mencionaba, donde usted, de acuerdo al nivel de iluminación que tenga en el área de tarea visual, pues se va a tener que cumplir con un nivel de iluminación en el área circundante que está a mano derecha de esta tabla. Esto lo van a encontrar en el numeral 3212A y allí pues van a poder ustedes determinar si están cumpliendo con estos parámetros o no. Muchas personas me dicen, ¿y cómo hago? Eso se va a volver más complicado. ¿Eso desde cuándo se está implementando? La respuesta a esto se está pidiendo a nivel mundial hace más de 15 años. Lo que pasa es que hubo un rezago en la actualización del reglamento y pues todo esto quedó entre el tintero, quedó rezagado y pues hasta ahora lo estamos pidiendo, pero esto no es nuevo. Es decir, todos los software que por lo menos por mi parte he revisado, he tenido la oportunidad de conocer, ya dan cumplimiento con esto, dando unos simples clics en la parte de los entrenamientos que nosotros damos de Dialux para los diseños de iluminación. Allí les mostramos qué es lo que hay que hacer, cómo es que hay que activar todo y el software prácticamente les está haciendo el 70 o 80% del trabajo de todo lo que se pide acá en cuestión de la ubicación de las mallas de cálculo, en cuestión de la determinación de luminancias en los alrededores, en el área circundante inmediata y de fondo, y adicionalmente van a encontrar otros requerimientos de niveles de iluminación exigidos en paredes y techos. Entonces, eso todo está determinado por los software, lo hacen automáticamente. Hay que, digamos, tener cuidado en las capacitaciones de los criterios que se tienen que manejar, pero no es una cuestión, digamos, muy complicada en el cumplimiento de los niveles que se están exigiendo ahora en la nueva versión del reglamento. Entonces, aquí están unos apartes de lo que es el área de fondo, que tiene que ser un tercio de lo que usted tenía en el área circundante inmediata, y entonces aquí está el valor de las uniformidades que son relativamente, o no, son muy bajas, y también lo que son los anchos de las áreas de borde, que hay un área de borde que va sobre las paredes, entonces también se determina que sea mínimo 50 centímetros, y con eso pues estará dando cumplimiento a todo eso. Esto que acabo de mencionar de área de tarea visual, usted determina el área de tarea visual y el software automáticamente le determina el área circundante inmediata, el área de fondo y el área de borde. Así que no se preocupen, es simplemente utilizar las herramientas. Les enseñamos a utilizar las herramientas en diseño, se les enseña a manipular las diferentes variables y a observar e interpretar obviamente los resultados, a manipular un poco lo que son materiales de constitución del área que usted está diseñando, la simulación que la dejen eh, la dejen lo más fiel posible a lo que va a ser la realidad, y con eso ya ustedes van a poder entregar un producto de calidad. Ahora, dentro del área de tarea visual, también nos hacían muchas consultas de qué pasaría entonces en los salones de clase o en las salas de conferencia o simplemente en los auditorios donde hay diferentes puestos de trabajo, diferentes posiciones, por ejemplo, los tableros o las sillas pupitre que tenemos en las instituciones educativas o universidades. Lo que se hace es recomendar que se tome un área que cubra varios de los pupitres o la totalidad de los pupitres, y este se tome como el área de tarea visual general, y con eso pues no estamos haciendo cálculos individuales, que sería muy engorroso hacer este tipo de diseños de esa forma si hiciéramos
la aplicación al pie de la letra de lo que es un área de tarea visual. Entonces, ahí en el reglamento también se da la holgura, se dan las indicaciones y con eso ustedes estarían cumpliendo con todo. Aquí están los niveles de iluminación. Entonces, en general, va a estar compuesto de un literal o numeral o número de referencia, los tipos de aplicaciones. Ahí van a ustedes a encontrar edificios, van a encontrar zonas de producción, van a encontrar zonas de paraderos, de Transmilenios o lo que sea, va a estar incluido. Van a estar diferentes áreas en la parte hospitalaria. Y otras zonas, digamos, la tabla cambió totalmente con respecto a lo que se pedía en el reglamento anterior y quedó mucho más completa. O sea que es muy raro que ustedes no encuentren un nivel de iluminación acá. Si no lo encuentran, ahí es donde nosotros damos la holgura de buscar a nivel, digamos, internacional, referentes normativos, pero tienen que ser referentes normativos que muestren el nivel de iluminación de esa zona o área que ustedes no encuentran en estas tablas. Hay aproximadamente unas 15 páginas de solo recomendaciones de niveles de iluminación, entonces ahí van a poder encontrar esto. Se eliminó el tema de niveles objetivo de diseño mínimo, medio y máximo y quedó solamente el nivel objetivo de diseño, que es este EM de la columna 3. Ahí es donde los diseñadores tienen que apuntar y tienen que estar encima o en niveles iguales a lo que exige esta tabla para cada área de tarea visual. Las uniformidades se siguen manejando como mínimo medio. Las uniformidades también cambiaron. En algunos casos se pide 50 y 60% de uniformidad. Y lo que es el índice de reproducción cromático, en algunos casos se pide 40, en otros se pide 80%, dependiendo del tipo de labor que se vaya a realizar. El coco, que yo siempre les he dicho, es el de deslumbramiento. Aquí están los valores de deslumbramiento. Estos parámetros cambiaron muy poco y para muy pocas áreas, de resto siguen siendo muy iguales a lo que se venía pidiendo en el reglamento anterior. Y la novedad son las columnas 7, 8 y 9, donde están pidiendo iluminación vertical, iluminación de pared e iluminación de techo. Entonces, aquí con esto el software ya automáticamente determina esto y fíjense aquí arriba que el nivel de uniformidad es máximo del 10%. Con equipos de calidad se cumple columnas 6, 7, 8 y 9. Van a tener problemas seguramente con algunos fabricantes nacionales que pues los desarrollos son muy básicos o los productos que se importan son muy básicos y ahí sí ellos tendrán que buscar la forma como mejorar sus desarrollos para que este UGR no se les vaya a disparar, que es el famoso deslumbramiento y que tiene que ver con el confort visual de las personas como tal. Dentro de los cambios que yo les dije, de los más relevantes, iluminación de emergencia, ya les expliqué mucho, digamos, o ya les adelanté mucho en la primera parte de la presentación y vamos a tener en cuenta que se va a explicar muy en detalle lo que es una iluminación de evacuación, lo que es una iluminación de continuidad, una iluminación antipánico, lo que son iluminaciones de zonas de alto riesgo y la ruta de evacuación. También es importante resaltar, todo esto quedó muy bien definido y especificado en la norma, en el reglamento, perdón. Y nos estamos basando en la norma 6556 de la misma manera, pero en lo que quiero resaltar en el tema de instalaciones para que no se vayan de esta charla sin tenerlo en cuenta es que los responsables de seguridad y salud en el trabajo o los responsables de seguridad son los que nos tienen que dar a nosotros los parámetros y la clasificación de lo que hay que hacer. Si no se hace, pues nosotros tenemos que ser como especialistas y diseñadores y responsables del diseño, dejar muy en claro que no hubo un apoyo del profesional de seguridad y salud en el trabajo y que se dieron unas indicaciones y alguien nos tiene que firmar cuáles son las rutas de evacuación, porque si no, no podemos hacer el diseño. Si nos toca a nosotros, tenemos que tener mucho cuidado en librar responsabilidades, porque pues si no tuvimos el apoyo, pues tenemos que entregar el proyecto sí o sí, cumpliendo con iluminación de emergencia, y pues lo tendremos que hacer nosotros, pero la idea, y por favor en eso insistan mucho, que el responsable de eso es el especialista en seguridad, no nosotros. Nosotros recibimos la información por parte de ellos e iluminamos. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en definir rutas de evacuación, por ejemplo. Entonces, ténganlo en cuenta para
los futuros proyectos que se van a hacer bajo la norma. Se da una serie de nomenclaturas y ayudas visuales para explicar lo que es cada una de las secciones, lo que es una zona de énfasis, lo que son los puntos fijos, las rampas, lo que es una salida, los niveles de iluminación de la zona de salida y lo que son la iluminación vertical de gabinetes contra incendio o gabinetes eléctricos o tableros eléctricos, etcétera, etcétera. También pues ahí ustedes van a encontrar unas ayudas visuales que les van a ayudar a entender un poco más cuál es el espíritu, cuáles son los requerimientos que hay que cumplir y cómo se deben cumplir. En tema de iluminación, en tema de eficiencia energética, como les decía, está la tabla del BEI. Hay un documento en España que se llama de la Real Sociedad de Ingenieros y de ahí se sacó esa tabla del BEI. Es la misma que tenía el reglamento anterior, pero los parámetros y los valores cambian. Estos numeritos, por favor, de las notas que ven ustedes en la segunda columna que dice nota, no lo vayan a dejar de lado. Abajo de la tabla existen para cada uno de estos números una nota aclaratoria. Tengan en cuenta cuáles son los criterios y los valores determinados. También se les puede disparar un poco este BI en los baños. Por favor, centren el nivel de iluminación en la zona de lavamanos y dejen una iluminación general para sanitarios y corredores. Con eso van a cumplir sin ningún problema. Es otro tema de consultas que nos llegan frecuentemente. Bueno, ya para la parte final vamos a ver un poquito de lo que es alumbrado público, alumbrado exterior, alumbrado de parques, ciclorrutas. Entramos a hablar de una manera muy flash de los aspectos generales de arborización, tratamientos de fachadas y finalmente pues vamos a terminar con el día de hoy con la parte de telegestión. Brochazos obviamente porque en una hora nosotros no hacemos esto. Repito, pues generalmente estamos haciendo sesiones de 24 horas con entidades de certificación, estamos haciendo sesiones de 24 horas a nivel privado para empresas, para fábricas de luminarias, distribuidores, importadores, comercializadores. Con mucho gusto pues estamos disponibles para esto. Entonces pues tengamos en cuenta y digamos tengamos un poquito de paciencia que realmente pues no puedo cubrir absolutamente todo en un tiempo tan corto. La idea es pues hacer la invitación para que continuemos haciendo estas sesiones, pero digamos aquí les voy a mostrar las partes críticas de alumbrado público. Primero pues se sigue con el tema de lo que son los recubrimientos, en donde solamente se puede trabajar con asfalto usado o concreto usado, y se dan una serie de recomendaciones que para las vías que son empedradas o que tienen adoquín, pues se puede trabajar los cálculos de iluminación con tipos de recubrimiento R2 a gris y en el caso de ladrillos o vías empedradas con R3. Esto es una cosa nueva que se recomienda como para darle un poquito más de tecnicidad a los diseños de iluminación en estas zonas. Principalmente están enfocados en municipios digamos, de destinación histórica, por ejemplo, un Villa de Leyva, o unas zonas culturales o coloniales, como la Candelaria aquí en Bogotá, o algunos sectores que se encuentran en los diferentes municipios, o en algunos municipios mejor, de Colombia, que pues tienen este tipo de arquitectura tipo colonial o de destinación turística que dejamos estipulado en el reglamento. Hago una claridad con respecto al título 3 que tiene que ver con las clases de iluminación para vías vehiculares. Hay una nueva clasificación, si ustedes, digamos los que conocen, la gente que conoce el alumbrado público, hay una clasificación que iba de M1 a M5, ya la nueva norma y el nuevo, reglamento como tal entró a lidiar y más bien, y me parece como pertinente en temas donde los niveles de iluminación tienen que ser más reducidos, las velocidades de circulación van a ser muy limitadas, que es el caso de las vías dentro de conjuntos residenciales y condominios. Entonces, ahí hay unos límites de velocidad que oscilan más o menos entre los 10 y los 15 kilómetros por hora, en algunos casos 20, pero digamos eso nos va a definir que como nosotros, siendo miembros o habitantes de esas propiedades horizontales dentro de esos conjuntos residenciales, nosotros somos los encargados de pagar el recibito de la energía. Entonces los niveles son muy bajos, lo van a ver ahí en la tabla,
y por eso ustedes van a encontrar a la izquierda clase de iluminación desde la M1 a la M5, donde la nueva es esta. Las otras, para los que no conocen mucho del tema, pues las M1 son autopistas y carreteras que en Colombia no existen. M2, que son las vías principales, las M3 vías principales de ejes viales, las 4 colectoras y las últimas que son las que nosotros conocemos o hemos conocido como vías M5, que son las de barrio. Ya cuando entramos en los conjuntos residenciales, pues nos vamos a la M6 y vamos a tener unos ahorros significativos de potencia comparado con lo que tenemos ahora en los conjuntos residenciales o en nuestros conjuntos de habitables de nuestras casas o conjuntos de apartamentos. Entonces, dentro de eso, ¿por qué se presentan estas dos clasificaciones de vía? Para, sobre todo, proyectos privados que no tienen clasificación en el POT de los municipios o ciudades. Muchos municipios no han sido juiciosos haciendo la clasificación de vías y esto ha generado una serie de traumatismos y, digamos, conflictos que nos van a permitir una serie de ambigüedades en la toma de decisiones. Estas dos tablas van a ayudar a los municipios a hacer su clasificación de vías y también nos van a ayudar a nosotros como diseñadores cuando estemos haciendo vías que son privadas. Caso típico de las zonas o las carreteras o las vías de desplazamiento internos de los complejos industriales o de algunas zonas francas que pues ellos no tienen ningún tipo de clasificación, entonces dependiendo de estas digamos parámetros de diseño que tiene que ver con la cantidad de vehículos carril hora y las velocidades de desplazamiento, nosotros podemos dar una recomendación de clasificación de vía. Pero recuerden, esta tabla y esta tabla, que son la 331A y la B, simplemente es para esos casos. En general, la responsabilidad de los municipios debería ya determinar la clasificación de las vías. Como eso no sucede tampoco en los municipios, estas dos tablas también nos pueden ayudar a clasificar las vías para poder al final determinar los niveles de iluminación que necesitamos. Entonces está la A y la B, que es esta. Entonces ustedes se dan cuenta, siempre tienen el tema de la clasificación, de lo que es del tipo de topología y el tipo de características que tenga la vía, que van a ayudar a definir cuál es la clasificación como tal. También hay unas notas aclaratorias que tienen que tener en cuenta en el momento de la determinación de esto. Para lo demás, en ciudades principales casi siempre ya se tiene la clasificación del POT o del sistema de planeación o el sistema de clasificación catastral o lo que sea de las vías, entonces pues dependiendo de lo que tenga cada municipio pues se aplica esto o no. En ciudades principales pues ya está bien definido, sobre todo Bogotá está muy bien adelantado en el tema de clasificación de vías, ya se puede determinar todo esto. Entonces simplemente aquí encuentran la Biblia que nosotros vamos a tener en cuenta y como libro de consulta debajo del brazo, prácticamente la tabla que debemos que tener debajo del brazo para el cumplimiento de niveles de iluminación. Entonces, aquí está a mano izquierda los niveles de iluminación que cambiaron y sobre todo para vías M3, M4 y M5 más la M6, todos esos niveles son nuevos, cambiaron y se disminuyeron, pero los valores de las uniformidades en las vías aumentaron en algunos casos y las longitudinales también aumentaron en algunos casos. Este TI sigue siendo el valor del deslumbramiento, el que dice aquí FTI, sigue siendo los valores de deslumbramiento. Ya ustedes ven que las características variaron un poquito. Tenemos 15% para vías M3, M4 y M5 y del 10% para vías principales. Y para las de nuestros barrios o nuestros conjuntos residenciales, perdón, porque barrios es el 15%, para los conjuntos residenciales se admite un nivel de deslumbramiento del 20%. La relación de entorno no se calcula si usted tiene andenes y ciclorrutas involucradas adyacentes a las vías. Solamente se calcula el factor de entorno que antes era el famoso SR, ahora se llama EIR. Eso es relación de alrededores que ahora se llama relación de entorno. Se calcula es, por ejemplo, para cascos municipales o entradas de cascos municipales en donde no hay andenes al lado y lado. Aquí sí es obligatorio calcular el EIR. Esto lo explicamos mucho más en los talleres ya de diseño propios del reglamento en alumbrado público, pero para que lo tengan en cuenta. Y también se dan una serie de recomendaciones en los niveles de iluminación a cumplir en ciclorrutas y adyacentes, teniendo en cuenta también unos parámetros de no obligatoriedad o más bien alternativas para algunos casos donde se tiene que cumplir con este valor de iluminación vertical y semicilíndrica. No es obligatorio
para todo. Entonces, ahí en el taller también les enseñamos esto porque se están presentando muchas confusiones con respecto a eso y nos están llamando a decirnos que las potencias se están subiendo debido a estos dos parámetros que se están pidiendo de iluminación vertical mínima e iluminación semicilíndrica, que son estas dos columnas, tanto para ciclorrutas como para andenes adyacentes. Ahí ya lo completamos y todo está basado en normativa internacional CIE 115 del 2010. Luego, pues ya vienen lo que son los requisitos fotométricos para áreas críticas. Se quitó la fórmula, se dejaron simplemente los valores. Esto es para los cruces principalmente y para algunas zonas determinadas como zonas críticas como las glorietas. Esto lo van a encontrar en la tabla 3313B, donde están los puentes, bajo puentes, los cruces, las glorietas y todo esto ya se está dando la clasificación. Y para túneles hubo unos cambios drásticos, sobre todo en la inclusión de normas CIE 189 y 193, que tienen que ver con iluminación de emergencia dentro de estos recintos. Recuerden que pueden hacer las preguntas al final de la charla. Igual nosotros estamos monitoreando los chats y estamos monitoreando todo lo que tenga que ver con las inquietudes que ustedes nos escriban a través del chat o simplemente al final de la charla estamos haciendo una sesión de preguntas para que ustedes tengan en cuenta. Dentro del alumbrado público, la otra novedad es que ahora se pueden utilizar luminarias suspendidas. Obviamente tenemos que tener una fotometría óptima para poder distanciar las luminarias entre 35 metros para, pues, obviamente cumplir con los niveles y con las uniformidades, pero lo más importante es que esta se recomienda cuando hay zonas en donde los andenes son muy angostos o se coloca el poste y se deja pasar la gente o simplemente no se coloca nada y en este caso pues para poder permitir el desplazamiento de las personas pues se da esta opción. Obviamente eso va a tener unas implicaciones del POT o de simplemente consensuar con la comunidad para que nos dejen utilizar las redes eléctricas sobre las fachadas de las edificaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque pues tampoco es que en todos los casos se pueda implementar. Luego viene la clasificación de tipos P, que tienen que ver también con las restricciones que les mencionaba de aplicaciones de verticales y semicilíndricas. Aquí ya hay unas zonas dentro de parques urbanos peatonales, dentro de reservas naturales. Voy a hacer una aclaración, los niveles son muy bajos, precisamente para evitar, digamos, influir sobre la fauna presente en las zonas y las temperaturas de color no se permiten de más de 3500 Kelvin para que se tenga en cuenta que la temperatura de color debe ser cálida. La altura máxima de instalación es 8 metros en la parte de las vías que estén dentro de del parque de reserva natural y de máximo 5 metros para las luminarias que están iluminando senderos peatonales y ciclorrutas dentro de esos parques o zonas de reserva natural. Eso es otro aspecto, pues que hago el resumen rápidamente de todo esto. Aquí está, pues ya la estipulación de niveles de iluminación en estos parques, incluye las de reserva natural y fíjense que estamos llegando a niveles muy bajos de 3 luxes, en algunos casos 2 luxes cuando estamos hablando de zonas verdes. Entonces, todo esto, digamos, se tiene en cuenta las capacitaciones ya de diseños de estos escenarios como tal de iluminación pública y parques. Luego, pues las canchas múltiples se siguen manejando con los 50 luxes, lo que son las canchitas de barrio, las pequeñas, lo que llamamos canchas múltiples. La uniformidad ya se bajó al 40%, es otro cambio que se estuvo determinando allí. Y hay unos nuevos requerimientos, y digamos esto salió de muchas inquietudes de preguntas en la academia que nos hacen, en donde pues se solicitaban niveles de iluminación en zonas de parqueo adyacentes, entonces pues ya se determinó todo esto, ya ustedes pueden determinar de acuerdo al tipo de vía donde esté esta zona de parqueo adyacente a las vías, qué nivel de iluminación le podemos dar. Eso es una cosa importante. Hay un estipulado, digamos una sección determinada única y exclusivamente a iluminación de fachadas. Las tablas son muy similares a las que se manejaba en el reglamento anterior y hay una serie de recomendaciones de instalaciones que ustedes van a ver, esto es tomado directamente del reglamento, donde digamos, se trata de influir sobre las buenas prácticas en instalaciones. También se hace una mejora en la presentación de los datos para la relación de altura-montaje cuando tenemos arborización. Obviamente, estos son recomendaciones cuando se pueda. Hay zonas donde la arborización tiene
unas características tan absurdas que es imposible aplicar todo esto, pero pues en su momento, desde que se pueda, pues aquí están los lineamientos básicos y recomendaciones que se dan ante estas situaciones. Lo ideal es sacarle el cuerpo al follaje para poder lograr con los niveles de iluminación. Las densidades de potencia, aquí está el famoso DP, el DA, el DP, el DE, donde nosotros estamos determinando la densidad de potencia y el de el consumo energético anual. Y esto está complementado por el cálculo de consumo por kilómetro. Así, digamos, está determinado uno de los parámetros que va a entrar dentro del análisis técnico económico. Recuerden que esto solamente se hace para alumbrado público como tal. Aquí está el apartado del cálculo de consumo de energía por kilómetro que está determinado bajo el mismo numeral, el 3318, para determinación de densidades de potencia instalada por la instalación, y aquí pues está la serie de recomendaciones que se dan para cada caso. En este caso, ya digamos finalizando un poquito la parte de alumbrado público, ya entrando a la última parte, se hace una recomendación, no, se hace un requerimiento y obligatoriedad de calcular, dependiendo del tipo de vía, con estos factores de mantenimiento. Entonces se determinó que para vías M1, M2 y M3 vamos a calcular con factor de mantenimiento 0,86, para vías M4 0,87 y para las que tienen baja grado de contaminación 0,88. Esto lo tomamos de las normas internacionales, de tal forma que ahí están estipulados y definidos muchos de los parámetros que están asociados a las características de nuestras vías en Colombia. Y para túneles sí o sí se recalca la importancia de que ese factor de mantenimiento va a aplicar en los cálculos, que es ese factor de seguridad que tenemos, sea de 0,7, porque pues las condiciones dentro de los túneles es mucho más exigente. Aquí ya hay una serie de recomendaciones del tratamiento de los procesos asociados de un proyecto de alumbrado público, donde está la parte de diseño, la parte de ejecución, la parte de recibo de obras y todos los eh, procedimientos asociados como la evaluación técnico-económica en la parte de diseño, la parte de interventoría que va a supervisar la ejecución y la parte de la inspectoría que ya es en el recibo de obras como tal. Recordemos que tienen que cumplir con las dos condiciones, con los dos certificados RETI y RETILAB, ya no es solamente RETI. Bueno, voy a correr un poquito más porque pues ya estamos sobre el tiempo. La evaluación financiera del proyecto se sigue manejando. Siempre se está determinando que es para lo que es análisis técnico-económico normal de comparación de proyectos, se siga con el procedimiento que se está dando en el numeral 3324, y ya cuando estemos hablando de costos que van a manejar de administración, operación y mantenimiento y remuneración a los operadores de red o a los concesionarios, pues nos tenemos que regir a lo que diga la CREC 101013 del 2022, la que modifique o reemplace. Esto sigue, digamos, manejándose de la misma manera. Las eficacias luminosas de las luminarias sigue siendo 130 lúmenes por vatio para alumbrado público, y de ahí en adelante pues hay que seguir los lineamientos de los cálculos de análisis técnico-económico, más el tema de lo que son las depreciaciones de los activos, las unidades constructivas de alumbrado público llamadas UCAP y las demás cosas. Pues esto ya también dictamos algunos tipos de charlas que aclaran esto, sobre todo para las personas interesadas en la parte contractual y remuneratoria. Finalmente, resaltar la importancia de lo que es la telegestión, de entregar los manuales de mantenimiento y montaje, los planes de los esquemas de mantenimiento de la instalación, donde se van a determinar los periodos de limpieza que se generan entre 12, 24 o 48 meses. Eso ya depende, o 36 meses, perdón, ya depende del plan de mantenimiento que se esté determinando, pero esto es importante recalcar lo que sigue funcionando, se sigue solicitando igual que en el reglamento anterior, esto no ha surtido mayores cambios. También hay una serie de recomendaciones para zonas ya de grandes áreas, parqueaderos grandes, zonas de contenedores, etcétera, etcétera, y también se dan una serie de recomendaciones para estas zonas exteriores abiertas, donde pues estamos del orden de 30 luces para bodegas al aire libre, o donde se realizan maniobras, subir el nivel a 150 luces, y los patios de contenedores 50 y zonas para que esporádicamente se utilizan para eventos o espectáculos 200 luces. Las uniformidades, por obvias razones, por la extensión tan grande que tienen estas zonas, pues la uniformidad no es tan alta, se estipula en un 30%.
todo basado en norma internacional. Los túneles, pues también, como les mencionaba, ya se dan una serie de precisiones con respecto a clasificación de los túneles, a lo que es una ruta de evacuación, lo que es una ruta de escape, lo que son las señalizaciones, las balizas, los tipos de salidas de escape, las configuraciones de los balizajes y todo el tema que tiene que ver con iluminación de emergencia, que están generalmente estipuladas en la CIE 193. Entonces aquí hay una serie de determinaciones y ya, digamos, en la parte de lo que son áreas clasificadas o áreas especiales, se están dando las recomendaciones dadas en resoluciones o dadas en lo que son normativas internacionales y lo que se está dando en recomendaciones de NSR 10 en el caso de lo que son grupos 2 y 3, sin importar la zona de amenaza sísmica, pues según el reglamento de la NSR 10. Ahora, ya finalizando, esta es la última diapositiva que tengo, donde pues lo que es telegestión, nosotros también estamos ya determinando charlas, capacitaciones que tienen que ver con esto para las personas que estén interesadas en saber qué es esto. Digamos rápidamente que es un sistema de telegestión, viene centrado principalmente en alumbrado público, es digamos, un sistema de control y monitorización remoto, no es lo mismo que domótica e inmótica, pero digamos es importante resaltar esto. Voy a hacer un paréntesis antes de que se me olvide que me parece importante. También se retiró lo del coeficiente de luz diurna en instalaciones interiores porque para eso existe la domótica y la inmótica y las empresas especializadas en estos rubros para mejorar el consumo energético, porque desafortunadamente lo que era el coeficiente de luz diurna era una serie de suposiciones y había una serie de variables, entre ellas nubosidad, la ubicación y giro o ubicación de la edificación con respecto a la azimut, lo que es la zona geográfica donde estaba estipulado, la cantidad de obstáculos por parte de arborización y lo que es obstáculos de otros edificios que pues iban a influir mucho sobre la cantidad de luz natural que entraba en un recinto. Entonces al final lo que se decidió es eliminar todo esto que eran basados en normas argentinas y dejar esto abierto para que los especialistas en temas de domótica e inmótica pues se encarguen de asesorar a las personas que desean tener unos ahorros energéticos mayores en edificaciones interiores. Entonces esto tiene que ver con los temas de telegestión. ¿Por qué? Porque es una forma muy parecida de hacer gestiones energéticas, pero aquí está centrado más en la administración, operación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público. Entonces, generalmente hay una estipulación, nosotros participamos con el ministerio en su momento en unos comités internacionales que se llama específicamente en una agremiación que se llama COPAN, que determina algún tipo de requerimientos específicos en el Comité 152 para sistemas de telegestión. De ahí salió toda la información que ustedes van a encontrar tanto para producto en el libro 2 como para la instalación y la implementación en el libro 3. Y aquí en el numeral, en el título 7 del libro 3 van a encontrar todas, absolutamente todas las herramientas y los requisitos que debe cumplir un sistema de telegestión para evitar pues los descalabros que hemos tenido en la implementación de los primeros sistemas aquí en Colombia. Entonces, la idea es mejorar, que haya un tema de idoneidad, de ciberseguridad. Aquí, como lo ven, esto es un mapa conceptual general de la arquitectura que debe tener un sistema de telegestión, en donde va a haber una interfaz de usuario, una plataforma de telegestión que debe generar unos reportes, facilitar unas PQRs, facilitar una cantidad de datos con respecto a la detección de fallas. La integración debe también facilitar la integración con otros sistemas. Entonces, ustedes van a encontrar en la plataforma de telegestión esos 6 cuadros principales que se deben cumplir. Todo eso está desglosado en el reglamento y especificado. Nosotros dictamos clases específicas de telegestión también para los interesados y allí se les explica punto a punto lo que es las características de los equipos, los diferentes tipos de tecnologías ofrecidas en el mercado, las ventajas, desventajas de cada uno de ellos, las estipulaciones y determinaciones y cuidados que debe tener un municipio al adquirir un sistema de estos, las implicaciones de operatividad que se deben tener y los gastos asociados como la parte de comunicaciones y pues ahí poco a poco los vamos llevando para que ustedes salgan
con un nivel de conocimiento un poco más alto con respecto a telegestión. En la parte de los controladores, pues está la notificación de parámetros eléctricos, el ajuste automático de iluminación, lo que nosotros llamamos dimerización, y también la actualización de políticas de gestión. Entonces, todo eso va atañado en la parte superior con lo que es la interfaz de usuario, que se hace a través de celular, tablet o PCs, y también la parte de dispositivos de campo, que son los que van a estar directamente involucrados en los equipos de iluminación y que van a estar atañados a los postes de alumbrado público como tal. Luego, a la parte derecha, ustedes van a encontrar todo el tema de los sistemas de comunicación, que pueden ser sistemas por fibra óptica, GPRS, satelital, o lo que les ofrezcan en temas Wi-Fi, Bluetooth, IPv6, IPv4, o sistemas Sigfox, por ejemplo, y atañados a todo el tema de ciberseguridad, porque, pues, obviamente, hay unos temas que son muy delicados, porque esto no puede caer en manos criminales por obvias razones. Entonces, este es el resumen general que quería contarles del tema de instalaciones. Ya, pues, en temas de lo que es las charlas específicas, con mucho gusto, ustedes tienen aquí ya mis contactos, mi número telefónico, el WhatsApp, lo que sea, con mucho gusto pues atendemos todas las solicitudes. Nuevamente, pues muchas gracias a IB por la invitación y por esta oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes todas estas experiencias. Y ahora sí, pues procedemos con el tema de lo que son las inquietudes y preguntas por parte de ustedes. Listo, señor Jairo, le voy a leer las preguntas que nos han hecho las personas que están conectadas. Pregunta número 1. El etiquetado de productos establece que se debe evitar el uso de stickers. ¿Esto lo hace obligatorio o bajo qué condiciones se permite su uso? Ok, dentro de todo lo que se determinó en el desarrollo del reglamento, fue un tema que tuvo mucha discusión, principalmente con respecto a lo que es la aplicabilidad, lo que son los problemas de la pérdida de información, y por ahora, pues dentro de lo que se determinó en las mesas de trabajo cuando se desarrolló el reglamento, nosotros estipulamos el tema de que tenía que ser un sistema tipo indeleble, pero neto, y que no hubiera posibilidad de perder la información. Por eso los stickers quedaron como digamos, en vilo por ese sentido. Lo que sí se está permitiendo es cualquier otro tipo de grabación en bajo relieve, alto relieve o láser. En ese sentido, lo que nosotros estamos definiendo es una metodología o un mecanismo que evite que la persona, por todo el tema de exposición solar, exposición a viento, exposición a agua y a polvo, pues la información se pierda y haya que recurrir cuando esta información, pues desafortunadamente, no está disponible por esas razones, porque la información se despegó. Entonces, sí se está determinando eso como tal para la disposición. Ahora, lo que sí te podría decir es que no se transgrediría, o sea, no hubiera transgresión de la norma, pero ahí sí toca revisar muy bien con los organismos de certificación. Es en el caso que tú puedas colocar dentro del vidrio la información, porque allí ya tú vas a garantizar que el sistema pues no va a tener ninguna pérdida de información. Entonces, en ese sentido, digamos, por eso es que se determinó esto. No estuve muy de acuerdo con eso, porque pues igual una placa metálica también es posible, porque estás cumpliendo con el bajo relieve, alto relieve, lo podrías hacer, pero de todas las discusiones que se tuvieron y las protestas que se tuvieron y los comentarios que se tuvieron a lo largo del desarrollo del reglamento, siempre se determinó es evitar cualquier posibilidad de pérdida de información. Entonces, en ese sentido, lo que más se pensó es, digamos, lo que se determinó por parte de muchas empresas, es que, pues, en la mayoría de los casos ya los productos pueden ser marcados en láser. Entonces, pues, eso facilita mucho el tema de evitar esa posible manipulación de datos o lo que sea. Pero ese es el espíritu. Entonces, esas son como las posibilidades que se están dando en este momento. Listo, señor Jairo. Siguiente pregunta. ¿Por qué razón exigen 36 horas de autonomía en sistemas de iluminación fotovoltaicos? Ok, dentro de todo lo que
se discutió también con expertos y con usuarios finales, es que debido a la mala calidad de los productos que se están vendiendo en el país en este momento y no tuvieron ningún control en su importación, en su fabricación y comercialización, llegaron productos que desafortunadamente por la misma característica y con el objetivo de tratar de minimizar al máximo que el equipo se apagara a mitad de la noche, hubo unos desarrollos que involucraban sensores de presencia. Y los sensores de presencia lo que hacían era maximizar el rendimiento de la batería o la carga de la batería disponible, de tal forma que aguantara la luminaria 12 horas diarias. Y venían muy limitados en amperios hora, y también al hacer esa optimización de recursos, digamos, por bajar costos, que ustedes pues más que yo conocemos el tema de lo que son los costos de estas luminarias que oscilan de 200.000 pesos más o menos hacia arriba, pues esa limitante de carga disponible en amperios hora generó una serie de inquietudes con respecto a las malas prácticas que se venían dando por parte de algunos municipios y algunos usuarios, principalmente pensando en la parte de municipios y alumbrado público, en donde pues estas luminarias son muy susceptibles a falla debido a malas prácticas. Y esas malas prácticas tienen que ver con orientación de los paneles, que debe ser hacia el sur, con unos ángulos de inclinación que oscilan entre los 5 y 10 grados, dependiendo de la latitud en que estemos en Colombia. Y pues obviamente ese azimut hacia el sur tiene que ser necesario pues, debido a la rotación de la Tierra, el ángulo de variación de ángulo de inclinación que tiene la Tierra con respecto al Sol. Y aparte de eso, con la implementación de los sensores, se observó que en el momento de falla de los sensores, también el equipo podría dejar de prestar el servicio a mitad de la noche. Y eso podría derivarse en lo que nosotros llamamos procesos de demanda a los municipios en cuestiones de seguridad. Entonces, si a usted le llega a pasar un accidente, si lo llegan a atracar, llega a suceder algún evento de algún homicidio, alguna cosa, el municipio y la persona que implemente esto en alumbrado público, pues va a determinar una posibilidad de demandas. Y lo que se está pretendiendo es, pues, que desafortunadamente todos conocemos que los municipios hacen alguna serie de implementaciones a base de recomendaciones que se hacen previas, sin unos estudios previos. Y pensando en eso, pues hay mucho peligro de que estos equipos puedan fallar. Entonces, lo que hicieron estos señores después fue implementar los famosos sensores para bajar y dimerizar cuando no hubiera presencia de personas, pero de acuerdo a las reuniones que se dieron con fabricantes y expertos, en algunos casos hizo un comentario que cuando hay mucho flujo de personas, vehículos digamos cualquier tipo de elemento móvil que disparara el sensor también necesitaba una energía para funcionar y estaba en horas pico de 7 de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche. Ese prende y apague de los sensores, esa manipulación y sensado de los dispositivos, pues lo que estaba creando era que también utilizara los recursos de la batería, y eso también estaba generando algunos temas de falta de autonomía. Y la mayoría de luminarias pues de este tipo tiene una limitante en espacio que no permite colocar más baterías y obviamente pues mayor cantidad de amperios hora disponibles para el dispositivo, de tal forma que garantice las 12 horas diarias. Y aparte de esta razón, que digamos fue un tema muy válido que los expertos nos dieron y que pues nos hicieron caer en cuenta, porque yo ni siquiera como conocedor del tema lo había tenido en cuenta, el tema del consumo del sensor. Aparte de esto, se presentó
se presentaron una serie de inquietudes por parte de los organismos de certificación y por parte de los organismos de vigilancia y control, que hicieron comentarios con respecto a qué tanta autonomía deberían tener los equipos. Y aparte, cuando se empezó a tocar el tema de la autonomía, pues los organismos de certificación y las entidades de vigilancia y control dijeron, ¿ustedes cómo pueden controlar que el usuario final haga una buena práctica en la instalación donde va a ser donde van a ser colocados estos dispositivos? Entonces nosotros le dimos la respuesta, nosotros como ministerio no podemos hacer ese tipo de control. Nosotros simplemente lo máximo que podemos dar es los lineamientos y muy limitadamente algunas recomendaciones, pero no podemos hacer nada más. Entonces, al oír la respuesta que nosotros pues argumentamos, nosotros siempre estábamos apoyados de la parte de Oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio, pues se determinó que también había un riesgo de que un alcalde, un municipio, colocara luminarias en sectores donde la arborización fuera muy densa, en partes donde obstáculos provenientes de señalizaciones de tráfico, fachadas de edificios, algunas edificaciones, algunas casas, pues no permitieran que los paneles de estos sistemas pues cargaran de la manera óptima. Entonces, hubo dos discusiones que se dieron, la primera con luminarias all-in-one, las todo en uno, y con los sistemas tradicionales. Entonces, dentro de ese marco, nos preguntaron, oiga, y entonces si llegan a haber unas malas prácticas, si llega a haber 2 días de no sol, ¿el dispositivo funcionará de manera óptima? La respuesta de la mayoría fue muy difícil, porque estamos dependiendo del usuario final y de las buenas prácticas que se tengan en instalación y de la asesoría que den los respectivos comercializadores para la instalación. Y además, los sistemas todo en uno tienen otra desventaja, y es que usted no puede hacer cálculos de radiación solar porque simplemente ya vienen unos parámetros definidos, y obviamente la respuesta que se va a dar en la comercialización de estos dispositivos es que yo le doy garantía de 3 meses, 6 meses o 1 año, y no me responsabilizo por nada más. Esos son los riesgos que se hablaron, ¿no? Obviamente no estoy hablando de particularidades ni de temas específicos, sino de los riesgos que se podían dar. Y cuando se presentaran esas malas prácticas, en donde la luminaria, por ejemplo, hablando de todo en uno, por ahora todavía no estoy hablando de los otros sistemas, pues la luminaria va a depender de la orientación del panel, va a depender en qué sentido va la vía. Entonces, si una vía va de norte a sur o de occidente a oriente, usted nunca va a poder orientar el panel hacia el sur como usted desea. Y eso también va a bajar los rasgos de capacidad o los rangos de capacidad de vatios pico que tiene el sistema de paneles. Además que el tamaño de los paneles tampoco permiten unas cargas altas. Entonces, viendo todos los riesgos de posibles malas prácticas, de posibles riesgos de instalación, de posibles presencia de sombras y obstáculos, se determinó aumentar a 36 horas la autonomía. Entonces dijeron, pues sí, la tecnología de alguna manera tendrá que avanzar, y en algún momento pues estos señores van a poder iluminar esto en uno, poder cumplir con esto. Inicialmente somos conscientes que no se va a poder cumplir porque pues los espacios que tienen estas luminarias son muy reducidos para colocar carga en batería, y pues me imagino que ya después las nuevas tecnologías de baterías pues lo admitirán. Entonces se dejó solamente para usos privados, no para alumbrado público. Entonces condominios, conjuntos residenciales, todo esto que no tiene que ver con nada de alumbrado público sí se permite, pero en general está centrado, digamos, el tema a que si hay una tendencia por parte de municipios principalmente para implementar en alumbrado público, se haga a través de los sistemas de paneles solares independientes con kit solar aparte, de tal forma que venga su panel diseñado para la radiación solar, se pueda orientar hacia el sur y con los ángulos definidos que dé el cálculo de radiación solar,
dimensionar los paneles de manera óptima, las baterías, dimensionar su carga de acuerdo a la carga que se tenga en la luminaria, y pues va a dar mucho más holgura para hacer buenos diseños y buenas implementaciones y aumentar las potencias disponibles de estos dispositivos. Porque pues también se determinó en fichas técnicas mirando alguna información disponible en la parte comercial de todos los dispositivos que se estaban vendiendo tanto en almacenes de cadena como a nivel profesional, pues que las limitantes en potencia de la luminaria, no estamos hablando de potencias en vatios pico de los dispositivos, pues era muy limitada. Entonces, estábamos hablando de potencias de 30 vatios, de 40 vatios, de 50 vatios, y de ahí ya había muchas limitantes y obviamente había más riesgos entre más potencia, y la cantidad o el espacio disponible en las luminarias, todo en uno no era, digamos, la mejor. Entonces, pues lo que se dijo, oiga, propongamos las mejores buenas prácticas, que es panel aparte, orientado de manera adecuada, dimensionado de manera adecuada, sus cálculos de iluminación de radiación solar y el dimensionamiento de baterías reguladores, pues óptimos para alimentación del dispositivo, y eso pues también se iba a haber derivado en mayores potencias para vías tipos M3, M2, inclusive, y pues eso sí, digamos, vendría de manera muy conveniente. También se habló del tema de recambio, que obviamente un sistema todo en uno no va a permitir un cambio de batería de manera óptima, y también pues se convertiría en un dispositivo que no sería de fácil mantenimiento y reemplazo. Recordemos que las baterías pues tienen una vida útil en ciclos, entonces pues también pensando en todo eso fue que se determinó lo que es la restricción, y pues si ya a futuro los sistemas todo en uno permiten unas tecnologías que aumenten la autonomía, pues simplemente se va a dar ese caso. Pero pues ese es el tema que pues que se habló, porque pues realmente lo que prima aquí y lo que se dio dentro de todo lo que se discutieron en esas mesas y en esas reuniones que fueron públicas y se hizo invitación pública, pues es la seguridad de las personas y el evitar problemas de demandas después al municipio si un dispositivo de estos llega a fallar porque pues no tuvo la cantidad de radiación solar disponible para cargar las baterías de manera óptima. Esa, digamos, fue la razón. Muchas gracias, don Jairo. Y nos vamos con la tercera y última pregunta. Estamos un poquito corticos de tiempo. Dice, ¿por qué se pide para todos los productos de usos externos IP65 si hay productos con IP64 que pueden suplir la necesidad del proyecto? Ok, eso sí no fue disposición de nosotros. Generalmente todo fueron consensos con las empresas y fabricantes e importadores que discutían el tema del mantenimiento. Dentro del mantenimiento, a partir de todos los comentarios que se realizaron en las mesas de validación, se determinó que la sensibilidad de los dispositivos que se utilizan en este tipo de tecnologías son circuitos electrónicos. Entonces son muy sensibles, y al ser sensibles en este sentido, se han presentado muchos temas de entrada de vapores que han ido corrosionando los dispositivos internamente. Entonces, a partir de esto y a partir de las especificaciones que se venían manejando en RetiLab versión 2010, pues los IPs que se venían manejando eran IP54 y el IP65. Pero viendo las fallas que se venían presentando en los dispositivos de iluminación exterior, se determinó subir estos grados de IP precisamente para evitar cualquier, digamos, daño prematuro por mala utilización de los elementos, por falta de información que se estaba dando al cliente final y por malas aplicaciones. Entonces,
¿qué se determinó? Oiga, son circuitos electrónicos, son mucho más sensibles a temperatura, son mucho más sensibles al tema de vapores, humedad que pueda entrar dentro del equipo. El tema de las características de los circuitos como tal, componentes como tal, pues son mucho más sensibles y por eso se determinó aumentar estos valores de IP65 y observando también, eso también fue consenso y fue, digamos, verificación tanto por el lado del ministerio como reverificación por lado de mesas de validación, que hicimos más o menos alrededor de unas 8 mesas de validación por el lado de Retilab. Por Reti se hicieron muchas más, donde se invitaron a todas las personas involucradas en el tema y de ahí fue donde se determinaron los valores definitivos. Por ejemplo, les comento así rápidamente, yo sé, Henry, ya estamos sobre el tiempo, pero es bueno que lo sepan, dentro de los procesos de invitación pública que se hicieron para participar en estas mesas de validación y lo que se dio en consulta pública, pues se recibieron muchos comentarios. En consulta nacional se recibieron 2.285 comentarios que se estudiaron, se verificaron, se aceptaron totalmente, parcialmente o se rechazaron dependiendo del comentario que se hizo. Y de ahí, por ejemplo, hubo cambios en el IP, hubo cambios en la solicitud de flujos luminosos en algunas luminarias. Dieron muy buenos argumentos algunos de los fabricantes, comercializadores, importadores y gentes del común, porque hubo de todo aportando en la consulta nacional, que esa se hizo hacia mayo de 2023. Y entre marzo y mayo del 2023, ya recordé las fechas, eso terminó en mayo 8 del 2023. Y posteriormente hubo otra consulta pública internacional en noviembre del 2023, que ahí fue donde nosotros ya cerramos la cantidad de, digamos, todo el tipo de ajustes que se hicieron. Y entre consulta nacional y consulta internacional se hicieron las 8 mesas de evaluación, si no estoy mal, tengo en la cabeza 8 en este momento, que se hicieron a nivel nacional en Medellín, en Bucaramanga, en Bogotá, y allí pues pudimos tener la oportunidad de también oír otras opiniones o hacer nuevos ajustes con respecto a lo que fueron las especificaciones de luminarias y de fuentes luminosas. Entonces allí también se corroboró el tema del IP65 para los equipos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que esto haya sido un espacio de aprendizaje y que hayamos resuelto muchas dudas de esta nueva normativa. Si no logramos resolver las preguntas que teníamos durante la charla o durante el espacio que tuvimos de preguntas, ahora al final, igual recuerden que la casilla está abierta permanentemente para que nos manden sus inquietudes y buscaremos resolverlas con los expertos de la ACDL o los que tenemos acá en el grupo EB. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima transmisión.